Tal? Bienvenidos de vuelta. Hoy día estoy con el pastor Gerardo Campos de la iglesia de Lim del Salvador y vamos a hablar de un tema súper coyuntural que es del contexto de hacer iglesia en El Salvador, de todo lo que está pasando, de Bukele, que se habla mucho. Y vamos a hablar de cómo es hacer iglesia allá, ¿no? En Latinoamérica la seguridad o la inseguridad es un tema bastante importante, pero hoy en día todos los focos están en El Salvador. Y nada, bienvenido, pastor. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Bueno, aquí estamos para ver en qué podemos contribuir, cuál es la opinión que pueda tener como pastor ante realidades sociales, el papel de la iglesia en medio de una ciudad o un país conflictivo como toda Latinoamérica, creo. Quería arrancar un poco como planteando o pintando la cancha, como lo decíamos acá. ¿Cómo, antes de Bukele, antes de todo lo que está pasando hoy en día, cómo era hacer iglesia en El Salvador? Porque entiendo, y corríjame si me equivoco, que bueno, el territorio se lo dividían pues las pandillas, ¿no? Los maras, y había que, no sé, pedir permiso para ir a algunos lugares, algo de eso leía, pero ¿cómo era hacer iglesia en ese contexto tan retador? Sí, esa realidad, en ese contexto coyuntural de la violencia, el fenómeno de las maras, de las pandillas, es más reciente. Pero la violencia ha estado lamentablemente presente en todo lugar y enfocándonos a El Salvador, sufrimos una guerra de 10 años que dejó muchas secuelas, aparte del momento que se vivía. ¿Qué significaba ser iglesia? Bueno, depende del concepto que las personas tengan del papel de la iglesia, porque lamentablemente hay una tendencia evangélica de pensar que lo importante es el alma, cuando el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, no son personas descarnadas, vivimos en una sociedad, estamos inmersos en la política, aunque se diga que se debe desmarcar el evangélico de la política, es inevitable. Pero se confunde la política partidaria con el hecho de estar en una ciudad, de vivir. Eso es política, de dar respuesta a la vida desde ahí. Entonces ese pensamiento evangélico espiritualista de que lo que importa es el alma y con ideas de interpretación bíblica equivocadas pero muy tradicionales y que por ahí corren aún, de pensar que si el mundo está peor y sigue mal, es mejor, porque es una señal de que nos vamos, de que el fin llega equivocadamente. Entonces, durante ese tiempo de esa forma de violencia, de una guerra civil en mi país, pues los evangélicos pensaban que lo importante era ganar almas. Pero ocurrió algo interesante, que la iglesia ha venido evolucionando, la iglesia evangélica ha venido adquiriendo un criterio, y eso es importante, ser críticos y no seguir las mismas ideas, las mismas corrientes de concepciones de lo que es ser evangélico. Y entonces se llegó a comprender lo que el evangelio realmente es. No solamente llega a la parte espiritual, sino a lo integral del ser humano. Y entonces la iglesia debe dar una respuesta integral con su misión evangelizadora para transformar, no solo rescatando esa parte del ser, sino transformar otros aspectos de la vida, lo social, lo económico, lo educacional, la salud. Y entonces por ahí ha venido a la iglesia comprendiendo cuál es su razón de ser y asumiendo una función interesante que algunos no la ven muy bien. Pero si vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, la función en el ministerio de Jesucristo, pues comprendemos. Si nos desmarcamos de esa forma de interpretar tradicional y dejamos que el texto hable, pues seremos guiados por la palabra para comprender cuál es el papel de la iglesia. Pero la violencia ha venido mutando, siempre es así. Y luego de la guerra civil, de los acuerdos de paz, que son reales, realmente fue una etapa en donde El Salvador tuvo un replanteamiento que lamentablemente no fue bien aprovechado porque hubieron acuerdos que no se aterrizaron, todo quedó en el propósito, en el pensamiento. Llegó el fenómeno de las pandillas. Entonces,
Y ahora parece que ha habido un alivio, es como un analgésico, porque la erradicación de la violencia no es solo enfrentarla, combatirla frontalmente, reprimirla. Yo creo que la represión es necesaria porque las personas que han cometido hechos muy atroces, asesinatos, deben de ser juzgados. Pero no acaba la violencia ahí. Lamentablemente la violencia muta. Entonces tú decías que cómo la iglesia daba respuesta a la situación focalizándola a las pandillas. Pues ha sido difícil porque ellos se apoderaron de territorios y aunque no pertenecieras a una pandilla, el hecho de que tú vivieras en un territorio contrario ya te hacía peligrar. A los jóvenes más vulnerables, más expuestos, y podían desaparecer por el hecho de visitar a un familiar que vivía en un área donde era dominada por otra pandilla, o si un joven, una señorita iba a la casa de su novio o su novia, pues era un riesgo y ocurrieron muchas desapariciones y es la forma más dura de que alguien tenga un familiar que enfrentar ese hecho de una pérdida ambigua se le llama, porque no hay un cadáver al cual llorar, ese luto no se cierra. Sin embargo, muchas familias sufrieron esas pérdidas llamadas ambiguas, aparte de los asesinatos, la guerra entre ellos y la población en donde las pandillas más se proliferaban atrapada. Ha sido un ambiente difícil que en este momento pues se ha aliviado como un analgésico, pero la violencia no acaba, el caso no está resuelto, continúa esta situación de violencia. Entonces, la iglesia, ¿qué papel juega? No únicamente el poder dar respuesta evangelizadora para ganar almas, sino la iglesia debe de asumir un papel profético, se le llama, donde se convierte como en la conciencia del Estado. Ella denuncia, pero también propone. Por allí debe de ir la iglesia en tiempos difíciles que son siempre cobrando diferentes momentos en diferentes coyunturas. Claro. Porque, y ahí es, bueno, solo para anotar un tema importante, ¿no? Que Dios no salva almas solas, ¿no? Dios salva personas, ¿no? Sí, Y el es. ser humano no es solo un alma flotante, que sabemos que en los primeros siglos hubo una influencia del gnosticismo que parece que nos quedan rezagos hasta hoy en día, pero Dios salva personas completas, ¿no? Más allá de que sabemos que hay una glorificación del cuerpo y todo eso muy bien, pero sí, pues hay esta idea que hasta hoy en día permea en la iglesia, ¿no? Y de hecho, bueno, por eso surge un poco la teología de la liberación, ¿no? Que surge en Sudamérica, basándose un poco en esta separación de la iglesia que apunta pues a las calles doradas, ¿no? De la Biblia, ¿no? De calles de oro, mar de cristal, no sé si lo estoy diciendo bien, pero se despreocupa del día a día, ¿no? Se despreocupa totalmente del día a día. Y cómo surge la duda, ¿cómo lidiar o cómo trazar esa línea de, no sé si llamarlo colaboración, que mencionabas de este rol profético de la iglesia y el Estado, ¿no? Porque históricamente ha habido mucho debate y diferencia de opinión entre los mismos cristianos desde la Reforma, entre cuál es el rol de la iglesia con respecto al Estado. Comentabas esto de rol profético. ¿Qué significa eso? ¿Como ir a conversar con el presidente y predicarle? ¿O hacer algo, no sé, enfocar los cultos de formas diferentes? ¿Cómo se tangibiliza ese rol de la iglesia con el Estado? Bueno, la iglesia necesita comprender lo que significa el reino de Dios. Es complicado porque hay diferentes ideas acerca de lo que es el reino de Dios, pero ¿cómo lo comprendemos mejor? La Biblia lo explica. Jesús nunca definió el reino de Dios o de los cielos, que es lo mismo, la diferencia es el contexto del libro en donde está la mención. No lo explicó, pero él lo ilustró a través de las parábolas. Él también lo vivió a través de sus hechos, a través de esas acciones que él hacía. Dice que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por Satanás. Los oprimidos por Satanás no eran únicamente los casos de posesión demoníaca, era el estar bajo estructuras, en ese caso del ministerio de Jesús, bajo un imperio atroz, cruel, como era el imperio romano.
Entonces comprender que el reino de Dios es un acontecimiento que tiene que ver con el gobierno de Dios, en ese ya, pero todavía no. Claro, está por llegar plenamente cuando Jesucristo regrese, pero comprenderlo hará que la iglesia entonces procure fomentar, vivir primeramente, predicar los valores del reino de Dios que contrastan con los antivalores que se viven. ¿Cuál es el rol profético de la iglesia? Que si es buscar entrevistas con funcionarios de gobierno, buscar entrevistas con el presidente de un determinado país. El problema es que la iglesia lamentablemente es fácilmente seducida, y quizá no la iglesia, porque hay cristianos que tienen un criterio que va más acorde a la palabra de Dios, más bien los líderes. Claro, el líder religioso, sí, porque entonces le gusta el ser recibido, es como recibir poder, reconocimiento. Y mire que las personas empoderadas son astutas y entonces tratan de ganar la voluntad de todos. Y ya no se diga de un sector importante porque aglomera un buen porcentaje de gente, como es el sector evangélico. Entonces, cuando un líder dice, bueno, me recibió el presidente y pudimos hablar, pero ¿qué hablaron? Quizás se impone el pensamiento, las intenciones, los deseos del funcionario, y no que se abra para escuchar. Realmente el poder es sordo. Hay un problema porque el ser humano es egoísta y ya en una posición de poder se siente realizado. Entonces, ¿qué es el rol profético? Pues es la denuncia de aquello que no es justo, que no va con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es restitutiva, que tiene que ver con la dignificación del ser humano. Esa dignidad que se ha perdido, que ha sido atropellada, que sigue siendo atropellada a pesar de que haya una apariencia de que las cosas mejoran, pero es así. Porque si las personas son excluidas, no tienen oportunidades y es una réplica de la misma situación, pues no son dignificadas. El papel de la iglesia es procurar esa justicia restitutiva a través de su predicación, pero su predicación no a la persona que anda embriagándose. Por supuesto hay que rescatarlo a los que están presas de alguna adicción, por supuesto, pero como que dirigimos todo el enfoque de la predicación a los casos muy individuales, hay que hacerlo, pero nos olvidamos de llevar la denuncia, el señalamiento de cuál es la voluntad de Dios a las estructuras de poder. Entonces es importante eso. Te quería preguntar, por ejemplo, en Perú, hablando de esto de las estructuras, ¿no? Hubo un movimiento importante que se llamaba Con mis hijos no te metas, que era este tipo de movimientos en contra de la comunidad LGBT, pero no per se, sino era en contra del impacto de la comunidad LGBT en la educación. Había mucho de mito también y a veces un poco de verdad, de que se decía que se quería adoctrinar, y sí había algo de cierto en eso, pero había mucha exageración de ambos lados. ¿Tú cómo ves que ese tipo, no específicamente este movimiento, ¿no? Porque de repente no lo conoces, pero cómo es ese tipo de acciones que buscaban denunciar al Estado, en parte proteger, y no dudo que de repente con buena intención, pero ¿cómo ves que la iglesia, porque hubo muchas iglesias que participaron en esto, ¿no? Que se identificaron plenamente con el movimiento como diciendo, vamos como iglesia, no como yo, cristiano Bruno, que quiero ir a una marcha, por ejemplo, que estoy en todo el derecho, pero como iglesia, como institución, identificarse con un movimiento que ya pasa a ser más político. Incluso habían pastores hubo un par que dejaron su pastorado para ir al Congreso. ¿Tú cómo ves eso? Yo te digo, no tienes que estar para nada de acuerdo conmigo, a mí no me gusta mucho eso. No a ese grado, porque por lo menos en el último ejemplo de un pastor que deja su ministerio para ser un congresista, digo, entonces, ¿pero Dios no te llamó a ser pastor? O bueno, lo que no significa que no puedes cambiar, pero no sé, no me gusta mucho, no sé si sea una reacción un poco visceral, cuando la iglesia a ese grado se involucra de repente tanto
con un movimiento, ¿no? Pero no sé si cómo lo ves tú, cada contexto es diferente, de repente en El Salvador si es más necesario, no sé tú cómo lo evalúes. Sí, la acción que estoy llamando profética de la iglesia de denuncia y propuesta no es únicamente el predicar, el con palabras señalar y también proponer. A veces son necesarias acciones como esa, donde se hace sentir y que se coincida con otros movimientos. No es que se vaya por el mismo rumbo, sino los valores, los principios están contenidos también en movimientos sociales. Y no es que la iglesia se haga parte del movimiento, sino debe de mantener, y eso es lo importante, no cruzar esa línea delgada. Sino, es delgada, ¿no? Sí, definitivamente, sino debe de mantener su rol, su identidad, no perder la identidad como iglesia de Cristo que promueve, que procura el establecimiento de el reino de Dios. Pero lo otro, lo de los pastores que dejan funciones ministeriales para entonces responder a invitaciones a la política partidaria. Yo particularmente pienso que alguien que dice, ya no soy pastor, voy a ostentar o a procurar un cargo público porque quizás desde ahí pueda beneficiar más, claro, pueda hacer más. Yo creo que está equivocado porque se está rebajando. Creo que la posición más digna y de mayor honra y que nos coloca en un punto importante para poder incidir es ser un pastor, ser un líder religioso, pero dejarlo para meterse a una política que es un huaico que lleva de todo. Es realmente difícil que una persona pueda mantener sus principios. En este momento y años atrás no se puede, es seducido y se rinde a esos intereses, a ese poder. Claro, no, es como, siempre a veces pongo el ejemplo, yo enseño a adolescentes, ¿no? Le digo el ejemplo de José, ¿no? José huye de la tentación, no va y dice, ya, aquí estoy, y se mete al medio del asunto. No, hay que huir de la tentación, ¿no? El Señor no dice que anda, enfréntate, ponte al medio de toda la tentación y demuestra tú que pues, eres el más santo de todos. Es un contexto, el contexto político tan, aunque suene feo, ¿no? Un poco sucio, es tan sucio, tan corrupto, que es más probable que te jale, creo yo, que tú influencias, por más de buena intención que puedas tener, ¿no? El contexto es tan difícil que yo creo que sí o sí, o de alguna forma te puede jalar, ¿no? Sí, yo pienso, perdón, Bruno, que entramos cuando se cede a esas invitaciones, a esas tentaciones del poder político. Yo creo que entramos en el campo equivocado para lidiar, para enfrentar una batalla. Entramos al campo del enemigo, el mundo entero está bajo el maligno. Y el poder real de Satanás está tras principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. La lucha, Pablo el apóstol dice que no es contra personas, pero tras las personas en estructura de un gobierno hay influencias demoníacas que son contrarias a el propósito de Dios. Entonces el campo en donde la iglesia debe de pelear su batalla, procurando una transformación integral, es enseñando a las personas que son cristianas a llevar a cabo una misión desde la vida. El campo misionero de la iglesia no es el concepto de ir a las etnias lejanas y allí convertirse en un evangelizador, sino que desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo cotidiano de la vida, desde la profesión, desde la ocupación, desde la vocación, allí cada quien debe transformar. Es una misión interesante hacer el trabajo un campo misionero. Y hay personas cristianas que tienen verdadera vocación política. Entonces dejar la política para esas personas, porque no se puede tampoco decir, no entren. Si esa es su vocación, si se preparan, si estudian, si no son oportunistas, sino que llegan por la vía más correcta,
pues igual que todos vamos a hacer de nuestra profesión, de nuestro espacio, un campo de transformación, no solo ganar las almas, sino transformar esas realidades que no están bien. Claro, claro, no, sin duda, ¿no? Es que está la diferencia entre un político que es cristiano y un pastor que se vuelve político, ¿no? Hay una diferencia enorme ahí, creo yo. Y como bien mencionas, ¿no? Bueno, yo soy administrador y también es un testimonio, tiene que ser mi trabajo, ¿no? O sea, hay esta falsa división que yo siempre digo entre lo cristiano y lo secular, que no es que no haya cosas evidentemente bíblicas y otras, no, sino que es como casi esta separación de que las cosas de Dios son unas y Dios no entra en las otras cosas, ¿no? En mi trabajo, en mis cosas materiales, y es un mal entendimiento a veces del Evangelio, ¿no? Yo tenía un profesor que nos contaba que él es profesor y pastor, profesor de teología y pastor, y una hermana le decía, yo también quiero ser como usted y dedicarme 100% a las cosas de Dios, ¿no? Dejar mi trabajo y dice, pero hermana, en su trabajo usted puede bendecir, en donde usted está puede ser de bendición. ¿Cómo puede ser una buena cristiana siendo la mejor en el trabajo que hace? Y que diga, no, es que esto es gracias a Dios. ¿No? Hay una diferencia importante ahí. Y quería ahí tocar ese tema que trataste, bueno, de Efesios, ¿no? De Pablo, de principados y potestades, porque ¿cómo evalúas la influencia demoníaca, porque al final es eso, en estas pandillas, en las maras, ¿no? Porque las imágenes desde fuera, por lo menos, son bastante fuertes, ¿no? O sea, no es una pandilla como acá vemos una pandilla que es gente, pues, ¿no? Que de mal vivir, digamos, pero, no sé, desde el saque de los tatuajes y la cantidad de tatuajes que tienen, a uno lo impresionan y son conocidas globalmente las maras, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, cómo evalúas la influencia demoníaca en ellos, en este tipo de grupos? Bueno, hay una realidad y es que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas malas, pero escandalosamente malas. El ser humano, sin la presencia, sin la influencia del diablo. A veces todo se lo atribuimos a Satanás. No estoy negando esa realidad espiritual, pero la violencia enfocada o específicamente hablando de las maras, de las pandillas, tiene una explicación. Es un fenómeno interesante que no se trata de pensar se resuelve fácilmente, porque en cierta ocasión alguien dijo, ya, se acabaron las pandillas, jóvenes váyanse a sus casas y usted no tiene por qué pagar la renta, está botando su dinero. Pero eso es ser muy simplista, pero así lo expresaba. El fenómeno hay que comprenderlo, tiene que ver con lo que se denomina el triángulo de la violencia, que no es tan solamente la violencia directa generada por la delincuencia, es también cultural, lamentablemente. Pero el otro punto de la violencia, para que sea un triángulo, es lo estructural. Entre tanto, no se cambien las estructuras sociales, políticas y todo lo que es la vida, los diferentes órdenes, si no se transforma eso, la violencia seguirá allí y se valida con la cultura. Es así y entonces hay que aceptarla, lamentablemente. Pero específicamente las pandillas o maras tienen una razón de haberse originado. Se le denomina la humillación abrumadora, que tiene que ver como un patógeno. Hay elementos que promueven una situación, vectores, aparte antes de los vectores que propagan como una epidemia, son los factores de riesgo, pero todo ocurre cuando los niños y niñas son humillados al punto que sobrepasa su resiliencia. Eso es lo que también se llama espejo tóxico. Así como me veo o me hacen ver, así voy a reaccionar. Entonces esa humillación o abrumadora es la que hace que un joven, un adolescente, sea capaz de todo. Hay tanta rabia en su ser que puede asesinar y de la peor manera a las personas. Entonces, el riesgo está en los hogares en donde hay machismo, donde hay maltrato, donde hay marginación, donde hay exclusión,
Pienso en esos niños, en sus barrios, en sus colonias, en donde las pandillas estaban creciendo. ¿Qué opción les quedaba? Más que ser amigos de ellos y llegar a ser parte de ellos. Y más que el ofrecimiento de una pandilla es, serás quien no has sido, te reconoceremos, te vamos a defender. El valor que no te han dado, nosotros te lo damos, eres uno de nosotros. Y aquí sí valdrás la pena. Y fue así como ellos fueron cayendo. Entonces, eso explica el tipo de violencia, la humillación. Es un desquite. Entonces, aparte de que hay una influencia satánica, pero no todos los pandilleros están endemoniados, tampoco no todos tienen un problema mental, no todos han caído en una situación donde ya no sienten culpa de lo que hacen, porque eso es ya una psicosis. Pero no todos están así, más bien es una respuesta lamentable que se da y cuando sienten están cayendo en ese espiral descendente y tan bajo que aquellos jovencitos que comenzaron con un tatuaje fueron agregándose porque se miraban, se sentían bien de esa manera, porque así les hacían ver que eran lo peor. Es como quererse desmarcar de cómo me veo. Me han hecho ver tan mal que quizá me voy a ver de otra manera si comienzo a tatuarme. Aparte que los tatuajes son símbolos, significan algo en la pandilla, sí. No, sí, y lo que dices es totalmente cierto, ¿no? El ser humano tiene una necesidad de pertenencia inherente, es inherente a nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros siempre necesitamos pertenecer a una clase de grupo porque somos seres sociales. Entonces, es como intentar que una persona que ha crecido en un contexto de pandillas no lo esté, es sumamente difícil, ¿no? Es como decirle a una persona de bajos recursos que ha crecido en un contexto de pobreza, no, pues, pero deja de ser pobre, ¿no? O sea, no se puede, no es tan fácil, ¿no? Las estructuras están ahí por algo, ¿no? Y por eso y por eso también se usa la inversa, ¿no? Las estructuras ayudan, tienen círculos virtuosos o viciosos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Y claro, no hay que llegar al extremo de decir, todos están endemoniados. La Biblia tampoco dice eso. Y tampoco es necesario. La corrupción, la depravación total del hombre, la corrupción total por el pecado, creo yo que es suficiente para llegar, más las estructuras sociales y el contexto en el que una persona vive, creo que es totalmente suficiente para que suceda lo que vemos que sucede, ¿no? Sí, te quiero decir algo acerca de eso, de que están endemoniados. Hay un relato en la Biblia acerca de un endemoniado que es llamado el Gadareno, los Gergesenos, porque otro texto bíblico habla de dos. Y cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Hay una declaración interesante que la hacen los escritores del Evangelio. Es una denuncia. El hombre dice, legión me llamo, porque somos muchos. Una legión, según se dice, constaba de 6,000 soldados romanos. Pero ¿cómo es posible que una persona sea víctima de una posesión demoníaca de 6,000 demonios? Más bien es una denuncia y comúnmente interpretamos como que tenía muchos demonios. Más bien es una declaración en contra del imperio, que ese atropello de las legiones romanas hacían tal efecto psicológico que dejaban a la gente en una condición que ahora llamaríamos esquizofrenia, con manifestaciones que parecen, son manifestaciones de una persona endemoniada. Pero allí hay una declaración en contra del imperio, muy sutil, la hace el escritor. Legión me llamo. Entonces el señalamiento es a el sistema político de Roma que atropellaba, que destruía, y no era la acción de los espíritus del mal. ¿No crees que está endemoniado, el Gadareno? Estaba destruido completamente. Fue liberado por el Señor. Por supuesto, una persona, por ejemplo, un esquizofrénico que llega a una situación de ser un esquizofrénico residual, es la gente que vemos, los homeless o la gente sin casa, pero en una situación de trastorno psicológico se refugia en algún vicio y hay situaciones de inmoralidad que son factor de riesgo para una posesión. O sea, eso explica por qué algunos son endemoniados y otros no. Sí incurren en factores de riesgo y esa inmoralidad en la que pueden caer algunos a causa de situaciones que les han marginado, de familias disfuncionales,
de personas que les han tirado a la calle, pues es una degradación lamentable del ser humano. Decía que yo leí un autor que parecía que coincidía con su opinión, que él afirmaba que el diagnóstico científico no necesariamente descarta un diagnóstico espiritual, por decirlo de alguna forma, que una persona con esquizofrenia puede tener una influencia demoníaca, lo que no significa que toda persona con esquizofrenia tenga una influencia demoníaca. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, coincido con lo que dices. Y tenía la duda de cómo evangelizar ¿alguna vez han evangelizado o han predicado a una persona en pandillas? ¿Se ha convertido? ¿Hay algún cristiano ex Mara en El Salvador? Sí, muchos, porque ellos necesitan, como toda persona, una oportunidad. Dios es Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos. Y precisamente nuestro deber es llegar a ellos. No se trata de una reacción de miedo, porque están allí en los barrios, en las colonias donde viven los cristianos, los evangélicos, y los han visto crecer. Esa es ventaja, ellos también los reconocen. Y hay un respeto en ese barrio, en esa colonia, porque un código de las pandillas es: el barrio se respeta, la iglesia se respeta. Eso son puntos a favor. ¿Respetan la iglesia? Sí, la reconocen porque esto es interesante. Varios de ellos provienen de familias donde la mamá, el papá, más de las mujeres, son evangélicas. Era triste ver cuando llegaban los días de visita a los centros penales antes. Muchas personas cubiertas, porque hay un sector evangélico donde las mujeres usan un tipo de velo de manera permanente y se identificaba que eran evangélicas. Entonces, algunos de ellos provienen de familias que eran evangélicas, pero allí es el punto. Cuando hablamos de combatir filosofías, ideas, corrientes, como las que mencionabas, que la iglesia se suma a movimientos sociales, el problema es qué hace la iglesia en el día a día, en lo cotidiano, desde el ámbito de ser familia. Ahí es donde debe de ocurrir la transformación. Pero a veces nos interesa o les interesa más estar en el culto y descuidar a la familia. Claro. Dejan a los niños a merced de las circunstancias y luego el lamento de por qué. Entonces, la iglesia evangeliza, por supuesto, a toda persona, pensando en alcanzarla, transformarla y que sea un factor de transformación también, de cambio. En esa labor evangelizadora se han ganado a varias personas, miembros de pandillas. Pero las pandillas tienen un código, y es que si tú eres pandillero, lo serás para siempre, aunque te calmes, le llaman a ellos. Y la única manera que existía de calmarse era haciéndose evangélico, pero te controlaban, porque si tú fingías, pues has traicionado a la pandilla, no solo la fe. Entonces, hay personas que han llegado al Señor y ahí estaban en las iglesias. Estaban, digo, no porque ellos hayan decidido apartarse de Cristo. Cristianos comprometidos con acciones sociales, tratando de abonar un poco a esa realidad lamentable de la exclusión, valorando, sumándose a proyectos sociales, pero en este momento de estado de excepción han sido también arrastrados, llevados por el hecho de que han sido capturados. Algunos sí, otros no, por el hecho de haber pertenecido, tener tatuajes o no. Pero entonces ha sido parejo, como que se procuraba entonces cuadrar. Si los pandilleros, se decía, eran como 60,000, pues hay que capturar 60,000. En cierta ocasión yo venía de predicar de una iglesia y también querían llevarme para ser parte de la cuota de capturas. Así realmente funciona. Tienen las fotos de ahí con tu short y con las manos atrás. Pero mira, y ahí quería apuntar una cosa muy interesante que has dicho de que a veces los cristianos nos olvidamos de que nuestro ministerio también es nuestra casa, ¿no? Entonces tienes al
al papá o a la mamá que está todo el día en la iglesia y se olvidan de los hijos, ¿no? Y dicen, no, es que... Y a veces malinterpretan algunos versículos de la Biblia, ¿no? Del que deje padre y madre y dice, no, yo estoy comprometido. Sí, pero ¿y tu familia no es parte de tu identidad como cristiano? ¿No es parte de tu ministerio? Tengo un profesor que él es casado, sus hijas ya están grandes. Él es del Seminario Teológico de Dallas, donde yo estudio. Y él dice que una cosa que él siempre hizo cuando le invitaban a conversar era, por ejemplo, siempre ir con su esposa. Siempre. Dice, a veces que me invitaba lo podía pagar. Si no me tocaba a mí. Pero yo siempre iba con mi esposa. Porque él, no me acuerdo de su historia familiar, pero él dijo, yo tengo que estar con ella, ¿no? Porque él es teólogo, entonces siempre está esto de los teólogos pues, que se encierran a escribir, ¿no? Y él siempre menciona estos teólogos que escriben libros, tomos muy grandes de teología sistemática, y luego en la dedicatoria dicen, ¿no? Agradezco a mi esposa, ¿no? Y a mi familia por haberme aguantado de estar encerrado tanto tiempo, y ahora voy a comenzar a escribir otro, ¿no? Entonces digo, le decía, ¿dónde, cuando yo le rinda cuentas a Dios, también le voy a rendir cuentas de mi familia, ¿no? También le tengo que rendir cuentas de todo eso. Entonces, el ministerio no es solo el estar el domingo en la iglesia, todas las actividades que está muy bien, pero no podemos abandonar eso, ¿no? Y a veces hay lamentables consecuencias como esto de gente que se va a las pandillas y sobre todo en el contexto que tú mencionas, donde hay mucha propensión a eso, es tanto más importante, ¿no?